Me toca subir mucho el volumen. Qué pena. ¿Qué? No, es que tengo un silbido agudo, pero también como si tuviera el oído tapado. O sea, imagínate. Estaba muy bien. En algún momento si te digo súbelo es porque yo estoy aquí al máximo y no logro escuchar bien porque no hablan bien cerca. Estaba muy bien ayer. Sí, sí. Cuando terminamos yo ya no sufría. Solo sufro si no oigo bien. Súper. Si es que vamos a traducir, porque de pronto a esta hora no viene ninguno. Pero la niña no te avisa. Diré a la niña que te avise cuando le pidan para francés. Ya, y nosotros sabemos que o nos vamos para allá. Y nos vamos allá. Micrófono es también así, sí, ya, están pegadas. Bueno, buenas tardes con todas, con todos. A ver, primero me presento, porque como no hay la presentación introductoria, la voy a hacer yo mismo. Yo me llamo Esperanza Martínez, y yo soy de una organización que se llama Acción Ecológica y que tiene ya muchos años. Ya casi me da vergüenza confesar cuántos años tiene, porque uno empieza a sacar cuentas. Acción Ecológica cumple este año 38 años y yo soy una de sus fundadoras. Y es una organización que ha trabajado sobre los principales conflictos ambientales del Ecuador. Yo he trabajado en ese contexto mucho sobre el tema petrolero. He pasado a lo largo de estos años mucho tiempo en la Amazonía, porque nosotros tenemos la actividad petrolera sobre todo en la Amazonía ecuatoriana. Yo soy bióloga y soy abogada también, y debo confesar que en el fondo no soy ni bióloga ni abogada. Que en la práctica, en la vida, uno va tomando otros caminos, y que lo que me define más cercanamente es que soy ecologista y que soy activista. Pero de vez en cuando echo mano del mundo de la biología o del mundo del derecho. Me temo que en las luchas sociales y en las luchas ambientales suela echar más veces mano del mundo del derecho, porque de alguna manera muchos de los procesos y de los casos de injusticias ambientales se van arrinconando en el escenario de ver cuáles son las migajas que podemos obtener del mundo del derecho. Yo quería hoy partir, me mandaron, por cierto, una serie de preguntas y de sugerencias para tratar, y voy a intentar responderlas, aunque no con la, digamos, no con la temporalidad o la sugerencia de orden propuesto, porque yo quería empezar hablando con ustedes, partiendo de una premisa que la he repetido en otros momentos, y es que de la relación con la naturaleza dependen muchos casos. De hecho, la relación con la naturaleza está en el corazón de un proceso de conquista inconcluso. Y lo planteo así porque uno suele pensar que la conquista fue hace 530 y tantos años, pero realmente es un proceso actual. Y ese proceso de conquista, de hecho, está terminando en nuestro tiempo. De hecho, seguramente es nuestra generación, y si acaso la de nuestros hijos, las que completen el mandato genocida de la conquista. Y el mandato genocida consistía en ocupar territorios, extraer riquezas naturales e imponer unos ciertos modelos y unas ciertas visiones sobre lo que es el mundo. Esas batallas actuales de conquistas se están dando en prácticamente todos los territorios indígenas de nuestro continente, y se están dando sobre esos territorios a los que ellos, de alguna manera en los que ellos quedaron relegados, replegados, arrinconados.
porque la conquista fue ocupando y expandiéndose y creando, construyendo ciudades y construyendo estos escenarios como híbridos, pero quedaron los pueblos en una serie de fronteras que son ahora las fronteras extractivas. Una parte importante de las fronteras extractivas del momento actual son justamente la Amazonía, que es esta gran masa biodiversa maravillosa, o el Chocó, y para ustedes el Chocó. Las dos son dos de las ecorregiones más importantes que hay y que, por cierto, las compartimos. En estas dos grandes regiones están estos pueblos que fueron de alguna manera replegados para allá, en el caso del Chocó mucho los pueblos afro, pero también pueblos indígenas, y en el caso de la Amazonía, esos pueblos indígenas que no fueron conquistados. Siempre se dice que gran parte de los pueblos indígenas amazónicos no fueron conquistados, y eso tiene mucho que ver con el propio carácter de la Amazonía, ese propio carácter ingobernable de la Amazonía, en donde no hay estas normas, no hay el colonizador no alcanzaba a entender cómo operaban las cosas en estas regiones. Ahora, este proceso de conquista que estaba mucho hecho para ocupar nuestros territorios y llevarse, o sea, las especies, o sean la minería o las cosas que pretendían llevarse, trajeron a nosotros una visión de naturaleza que fue impuesta a fuerza de la cruz y de la espada. Y esa visión que nos trajeron, básicamente lo que promovía era una ruptura de las leyes de la vida. Y no es que siempre fue así. De hecho, hay un libro muy bonito que se llama El Cádiz y la Espada, de Rihanna Reine, es una austriaca. No es tan conocido el libro, a pesar de que es muy bueno, que nos dice que hubo una época en la Europa antigua en donde había un culto a la diosa. La diosa era la madre, era una mujer, había un culto a la agricultura. No siempre fue esta ruptura tan grande en donde la naturaleza pasaba a ser el enemigo hostil. Todos eran las bestias salvajes, y quienes se relacionaban con ellos eran o brujas o gente que estaba como destinada a provocar el mal, ¿no? En todo caso, lo que nos llegó a nosotros, cuando ocurre la conquista, unos pequeños estados ahí europeos adquieren el dinero para pagar sus embarcaciones y lanzarse a América, y nos traen esta visión de esa época renacentista en donde se imponen las nociones a fuerza de la cruz, porque la iglesia tiene un papel muy importante, y de la espada, porque eran misiones conquistadoras. Y esto es lo que llegó acá. Hay una frase que a mí me gusta mucho de un sofista griego que se llama Protágoras, y que me da cuenta de cómo fue algo que se impuso tanto y que se extiende a la actualidad, y es que Protágoras nos dice, de todas las cosas del mundo, él nos dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Este es el principio sofista, y este es un principio con el que se erige la cultura griega, que de alguna manera es en donde encontramos los pilares de la civilización occidental. 2500 años después, o sea, bastante tiempo después, la Declaración de Estocolmo, en 1970, que es cuando se inventan los derechos ambientales, cuando se inventa la noción del medio ambiente. La Declaración de Estocolmo, en su principio 5, nos dice, de todas las cosas del mundo, los seres humanos son lo más valioso. Es decir, habían pasado 2500 años en donde se nos insistía que si había algo por lo que uno tenía que jugarse, que si había algún valor esencial y si había alguna relación que iba a imponerse en las relaciones con el mundo, era esta noción de que el hombre, los seres humanos, en este caso el hombre en el sentido estricto de la palabra, pero ampliémoslo a todos los seres humanos, eran lo más valioso y lo único que tenía que ser protegido. Con esto se abrió un abismo entre lo que era el ser humano y la naturaleza no humana. Esa visión, esa ruptura, esa fractura que viene desde la época griega y que pasa por todo el cartesianismo y que se proyecta hasta la actualidad, esa ruptura no había en los mundos amerindios. En los mundos amerindios había unas nociones distintas, había unas relaciones de pertenencia, habían otras formas de sentirse en el mundo. De hecho, aún en la actualidad, 500 años después, los pueblos indígenas siguen diciéndonos, todo tiene vida. Las piedras tienen vida. Ahora, ¿qué somos nosotros los que estamos aquí, digamos? Todos los que estamos aquí somos gente mestiza, somos gente que de alguna manera estamos en los dos mundos.
Se nos ha inculcado mucho desde la escuela, la universidad, se nos inculca mucho la idea occidental del mundo, la idea occidental de la biología. Cuando yo estudié biología, una de las primeras cosas que nosotros aprendimos es el mundo biótico y el mundo abiótico. Y el mundo biótico es el que tiene vida y el abiótico es el que no tiene vida. ¿Y qué es lo que está en el abiótico? Las piedras, las montañas, el agua, los suelos. No hay cosa más absurda. Esto está cambiando mucho ahora, porque ahora ya uno tiene el microscopio electrónico y ve que en una gota de agua hay millares de especies vivas, que ahí nació la vida, que el agua no es que no tenga vida, claro que tiene vida. Pero esto también se ha ido sustentando a medida que los pueblos indígenas pero han logrado transmitirnos, o de alguna manera por ósmosis ha pasado parte de sus conocimientos y de sus maneras de ver el mundo, y porque ahora cada vez nosotros entendemos más que las montañas no solamente que tienen vida, tienen hasta identidad, se casan, tienen hijos, a veces esos hijos son lagunas, y entonces nosotros convivimos con estas dos maneras de ver el mundo. Nosotros simultáneamente tenemos la parte occidental que trata de vernos por encima y arriba de todo el resto de la naturaleza, pero también sabemos que las montañas existen y que una montaña es macho, se casó con una hembra y tuvo una laguna. Y todo esto que le llamamos leyendas o mitologías lo tenemos de alguna manera asimilado en algún recóndito lugar de nuestra mente. Es decir, sí me parece como muy importante que sepamos que nosotros somos esencialmente mestizos. Yo me temo que la mayor parte del planeta ya sean mestizos, porque entre los mismos pueblos indígenas, este contagio, digamos, estas fronteras entre una manera de ver el mundo y otra manera de ver el mundo, entre la occidental y la de los pueblos amerindios, ya son fronteras como bien porosas, son fronteras en donde ha habido como un contagio y de alguna manera ya provenimos de unos mundos más cercanos, ¿no? Los derechos de la naturaleza son justamente eso, son esto que rompió esas barreras, esto que rompió esas fronteras, porque los derechos de la naturaleza lo que te dicen es la naturaleza no es un objeto, la naturaleza es un sujeto. Y sin embargo, en el mundo occidental nos han pasado repitiendo que la naturaleza era el recurso natural, era el bien natural, era el capital natural, era la fuente de riquezas, pero no que era un sujeto, no que era un otro. Ese hecho de que era un otro ya lo sabían los pueblos indígenas y siempre lo dijeron. Yo recuerdo una vez haber estado en un taller con unos indígenas y ellos, un poco en broma, un poco en serio, decían, wow, ¿cómo es que nosotros le damos derechos a la naturaleza? Si es la naturaleza la que nos da derechos y nos pone límites a nosotros. O sea, ¿de cuándo acá nosotros decidimos que la naturaleza es sujeto? Si porque la naturaleza es generosa, nos reconoce a nosotros como una parte de esos mundos naturales. Ahora, el gran misterio en el que estamos es, y el que debe ser explicado, es el de la inclusión de todos los seres en un mismo mundo. ¿Y cuáles son las causas y los efectos de la exclusión de algunos seres vivientes en estos mundos compartidos? Es más, creo que el gran misterio y la gran pregunta que tenemos es cómo nosotros podemos acercarnos a ese mundo natural del que resultamos excluidos y al que observamos con distancia. Les decía yo el día de ayer, la naturaleza en los nuevos documentos, inclusive en los documentos legales del mundo internacional, está muy reflejada como paisaje. Está vista como una cosa externa que tiene que ser protegida. Y cuando uno piensa en que hay que conservar la naturaleza, si acaso llega a los parques nacionales. Los pueblos indígenas cada vez han insistido más en que se reconozca su territorio y su papel en el enriquecimiento de esa biodiversidad, pero de todas maneras nosotros adolecemos de este hecho de estar fracturados y de ser parte de dos mundos y de intentar ponerles en comunicación a esos dos mundos. Yo quería reflexionar sobre si nosotros estamos pensando en el modo en este modo de regenerar lo vivo, en interconectar los mundos, podríamos por lo menos identificar cuáles son esos mundos con los que convivimos. Hay un primer mundo que es el mundo de los humanos, digamos, y el mundo de los humanos es muy diverso, está hecho de muchos pueblos que ya son urbanos, de mucha gente que ha perdido su conexión con el agua, y mucha gente, muchos chiquitos que uno les dice ¿de dónde viene el agua? Y ellos dicen del grifo.
pero y realmente lo creen, y realmente un poquito es verdad para ellos, viene del grifo, pero de todas maneras coexiste en nuestro tiempo actual y esta otra visión de que hay otros, de que no solo el agua viene del grifo. Cuando un niño dice viene del grifo, uno le dice no, mi amor, viene de los páramos. Y uno hace una cierta educación y le dice y viene de las nubes y viene de la lluvia, y uno está en esa permanente reflexión que es muy rica, que es de ir un poco más allá de lo que parece obvio. Y eso que parece obvio es que la naturaleza es una cosa que está domesticada y que nos salimos a la calle y vemos que no, que acaba de caer un trueno impresionante y que eso no tiene que ver con esa naturaleza domesticada. Entonces, esos mundos humanos son muy diversos, y entre esos mundos humanos hay, en Colombia, ¿cuántos pueblos indígenas? 80, 90, no sé, alguna vez oí que eran 87, pero no sé si es que en el Ecuador cada vez aparecen más pueblos indígenas, porque hay pueblos que se juntaron por efectos de la conquista y que ahora quieren diferenciarse. Entonces no sabría cuántos pueblos indígenas hay en Colombia, pero son muchos. Y son pueblos indígenas que tienen su lengua, que tienen su cultura, que tienen su ciencia, que tienen sus tecnologías, que conocen de los mundos naturales. Y es muy interesante porque en la cultura occidental, más formal, digamos, y en la academia inclusive, se piensa que este tiempo nuestro, que este siglo es un siglo que ha aportado mucho para las ciencias, y se dice cuánto invento ha habido en este tiempo. De hecho, han habido muchos, al menos en materia de comunicación, pero seguramente es el siglo más oscurantista que ha tenido la humanidad, porque se han apagado esas culturas, porque hemos perdido, si es que hay 5.000 pueblos indígenas en el mundo y hay un proceso de extinción de 1 o 2 pueblos, a veces se dice por mes, o sea, cuánta ciencia, cuánta tecnología, cuánta sabiduría se ha acabado. Entonces, ese mundo humano que lo compartimos con esta diversidad de pueblos es un mundo humano que está hecho de mucha invención, de mucha innovación, de mucha ciencia, de mucha tecnología, pero lo estamos perdiendo. Y si acaso hay algunos escenarios de la vida que sí está evolucionando, hay algunos escenarios de la ciencia que ha ido evolucionando, pero es más lo que se pierde que lo que se gana. Tal vez es más rimbombante lo que se gana, y tal vez en algunos casos adquiere un poder y una capacidad de controlar nuestras vidas súper importante. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Las ciencias, toda la tecnología de la comunicación ha sido un proceso impresionante de evolución. Ahora vemos en tiempo real las corrientes marinas que provocan el fenómeno del Niño, o vemos los bombardeos que hay en Palestina en tiempo real, vemos cómo caen y ¡boom!, estalla. Es decir, sí ha habido una gran evolución en temas de comunicación, pero claro, si lo pensamos desde el otro lado, ¿cuántas vidas se apagaron? ¿Cuántos conocimientos se apagaron? Fueron muchos. Es tal vez los mundos humanos los que nos generan como más contraste entre estos procesos de cambio. Hay otros mundos en los que, con los que compartimos, digamos, y ahí están, por ejemplo, los mundos animales. Para los seres humanos no es tan difícil identificarse con los mundos humanos. Somos un poco chauvinistas cuando hablamos de los mundos animales. Reconocemos que nuestro perrito casi que sonríe, reconocemos que son animales, o sea, que hay algo que nos acerca, digamos. Son un poco más sintientes, sabemos que sonríen, que están tristes. Digamos, no es tan difícil reconocer esa cercanía, e inclusive no es tan difícil entender por qué hay este proceso tan fuerte de humanización de los animales. Con las mascotitas que tiene mucha gente, yo creo que ha ayudado mucho después de la pandemia, mucha gente tiene ahora sus animalitos y ha ayudado mucho a reconocer al otro y a desarrollar un poco de ternura y a resolver muchos temas de soledad. Pero ha sido porque sí hay una cierta capacidad de humanización de los animales, y uno siempre ve y dice, ese animal casi parece humano. Lo que no saben es que si nosotros sonreímos o estamos tristes, son nuestras facetas animales las que están expresándose. Es decir, que somos más animales de lo que creemos, y por eso creo que tenemos como esa simpatía. No pasa, y además tenemos esa simpatía y de alguna manera aprendemos un proceso de comunicación con los animales que nos permite acercarnos al mundo. Por ejemplo, cada vez sabemos más que las ranas anuncian la lluvia, o cada vez sabemos más qué es lo que pasa en los ríos. Uno mira los peces y sabe qué es lo que está pasando en el río. De hecho, hay muchos bioindicadores, que son los animalitos, que nos permiten explicarnos qué es lo que está pasando en una zona. Y
Esto nos ha ayudado, digamos, mucho a acercarnos a esos mundos animales. Es un poco distinto con las plantas. Con las plantas, y es raro que sea así porque las plantas y los seres humanos creamos el aire que respiramos, digamos, estamos muy cercanos a las plantas. Lo que se dice es que nosotros tenemos un pensamiento más de planta que de animal, es decir, que sí somos muy cercanos a las plantas. Pero bueno, lo vemos con una distancia más grande, a pesar de que para los mundos indígenas las plantas son esenciales, porque las plantas son el vehículo de comunicación con el cosmos, con otros mundos, con los seres espirituales. Es decir, cuando uno hace una ceremonia para explorar lo divino, los mundos indígenas consumen las lianas, que son las ayahuascas, o consumen cosas que están en el mundo de las plantas, ¿no? Ahí hay otros mundos. Tal vez a mí el que más me maravilla es el de los hongos, porque uno dice, si no es animal, es planta. No, si no es animal, puede ser también hongo. Los hongos son un verdadero reino y los hongos son fundamentales, sobre todo si hablamos de la regeneración, porque los hongos son estos mundos que nos ayudan a reciclar y a transformar. Entonces compartimos con todos estos mundos. Fíjense que la mezcla de hongos y de plantas nos hace que podamos comunicarnos, que todo el planeta esté comunicado. De hecho, ahora se dice que en el subsuelo hay una red de comunicación que es muy superior a la que hay en el aire en nuestras telecomunicaciones, porque están las raíces y están las micorrizas. Y las micorrizas son un verdadero cerebro del planeta, se comunican, se transportan. Uno no puede entender por qué hay un árbol que tiene una enfermedad, uno va a hacer algo o lo corta, y un árbol que está más lejos tiene una reacción correspondiente al otro. Es porque están comunicados. Los árboles están comunicados entre sí. Esos mundos animales, vegetales, fungis, esos mundos humanos, son con los que en principio estamos pensando de qué manera podemos reconectarnos. Tenemos la suerte de ser un poco mestizos y de que echando un poco de memoria y buscando en nuestros recónditos lugares de la mente podemos encontrar que hay cosas que sí sabemos, que hay cosas que nos contaron las abuelas, o que hay cosas que lo repiten ahora los pueblos indígenas y que nos permiten ser un poco, pertenecer un poco más. Ahora, la gran tragedia del mundo urbano es que el mundo urbano, digamos, rompió físicamente con la naturaleza y tiene cada vez menos contacto. Hay un movimiento muy bonito que no sé por qué no prosperó, pero que quería promover una cosa que se llama el derecho humano al huerto, porque básicamente la premisa que decía es un derecho humano ver cómo crece la planta, cómo me acuesto y en la mañana ya es un poquito más grande, y que tenía mucha relación también con los movimientos animalistas que plantean el derecho a tener un hermano peludo. En todo caso, hay muchos esfuerzos en el planeta de tener estos tipos de acercamiento, y aquellos esfuerzos que están ocurriendo en nuestros mundos mestizos, en nuestros mundos como el de aquí y en nuestras cercanías con nuestros hermanos, los pueblos indígenas, como que tenemos algunas llaves para poder acercarnos a esto, ¿no? Ahora, ¿por qué planteamos ahora esta cercanía? Yo creo que esta cercanía la planteamos por razones profundamente filosóficas, digamos, porque no queremos sentirnos huérfanos en este planeta, pero también por un sentido culposo. Y en ese sentido culposo, de hecho he oído en todas las charlas a las que he ido en este foro, que siempre se habla de la presencia humana en el planeta y cómo los humanos estamos echando a perder el mundo y cómo el cambio climático es el resultado de los seres humanos. Y yo no me incluyo en ese resultado de seres humanos, porque yo no destruyo el planeta, y peor los pueblos indígenas. Hay algunos pueblos que viven en aislamiento voluntario. ¿Qué responsabilidad pueden tener con el cambio climático? Y es que se asume que los seres humanos nos comportamos como una sola especie, y los seres humanos somos una sola especie, pero no nos comportamos como una sola especie, porque hay una cosa que se llama las relaciones de poder. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que está trayendo tan mal al mundo, estamos hablando de que hay unas relaciones de poder que imponen, que se impusieron en la conquista, que hay unas relaciones de poder que se imponen en nuestros territorios, por ejemplo, con los proyectos extractivos, y que hay una buena parte del planeta, la gran mayoría del planeta, que se resiste a esos procesos de destrucción. Somos muchos más los que nos resistimos, pero son mucho más poderosos los que lo impulsan.
Y entonces ahí surgen todos estos temas y estas concepciones de la necesidad de encontrar, de trabajar por la justicia ambiental, por los temas de justicia, de hacer justicia, ¿no? Y el hacer justicia, en el Ecuador lo resolvimos con la constituyente, con la Constitución del 2008, lo resolvimos de una manera, yo diría que casi mágica. Bueno, reconocimos derechos a la naturaleza, pero no creo que eso sea lo más importante que hicimos. Yo creo que lo más importante fue que reconocimos que la capacidad de ordenar y de normar, digamos, de establecer acuerdos con el mundo, tenían que respetar derechos de las personas. De esto sabe mucho el mundo occidental, porque el mundo occidental ha desarrollado mucho el individuo, el concepto de la persona, los derechos de las personas, y son súper importantes. Si no, las mujeres no tendríamos derechos, los niños no tendrían derechos, los ancianos peor. En todo caso, de las personas, de las comunidades, el proceso de reconocimiento de las comunidades como sujeto de derechos ha sido súper importante. África jugó un papel súper importante, porque era reconocer que muchos derechos no se reconocen por la vía individual. Muchos derechos se reconocen en lo colectivo. El territorio no es un derecho individual, porque en el territorio vivimos muchos. Entonces, la comunidad y lo colectivo fue muy importante y nosotros lo reconocimos. Tienen derecho las personas, las comunidades y la naturaleza. Y entonces, al ponerlo en estos tres puntos, se amplió el horizonte de cómo pensamos la justicia ambiental. Y yo en muchas charlas con comunidades indígenas, y después de haber hecho esta reflexión de qué somos y de dónde venimos, me gusta mucho esta reflexión que hacen ellos, que dice, sí es verdad que somos tres, pero es uno al mismo tiempo, porque los pueblos indígenas son naturaleza, son comunidad y son personas. Y entonces yo tengo que decirles, sí, pero solo pedagógicamente vamos a discutir que hay unas herramientas de protección cuando somos personas, hay otras herramientas cuando somos comunidad y hay otras herramientas cuando es naturaleza, pero estamos hablando de una sola cosa, y es que nosotros, al mismo tiempo, con mayores o menores fracturas, somos personas, necesitamos comunidades. A veces se redujo tanto, se redujo a la familia o ya, se redujo a un espacio como muy chiquito, las comunidades se achicaron. Por suerte veo que cada vez las comunidades se agrandan y que se empiezan a establecer estas tribus que hacen aquí en Cofama, o que se empiezan a establecer estos colectivos para hacer comunidad, y somos naturaleza. La más difícil, me imagino, que es reconocer que somos naturaleza, porque nuestra tendencia a colocarnos por encima y por afuera es muy grande. Ahora, el tema de la justicia ambiental, que ya venía desarrollándose desde los años 70, y en los años 70 se inventaron la palabra ambiental, con este principio de Estocolmo. Y se inventaron lo ambiental y empezó a trabajarse mucho con lo social, porque es verdad que lo ambiental tiene una estrecha relación con lo social. Hay un relator que se llama John Knox, es un experto independiente de las Naciones Unidas, que él sacó, si no me equivoco, el 2012, una declaración muy simpática que él dice: todos los derechos humanos, todos, son vulnerables a la degradación ambiental, en el sentido de que el pleno disfrute de los derechos humanos depende del medio. ¿Esto qué significa? Que si yo destruyo el medio ambiente, si yo tengo un problema ambiental, quien vive ahí no puede cumplir su derecho a la salud, no puede cumplir su derecho a la alimentación, no puede cumplir su derecho a la seguridad, no puede cumplir su derecho a la recreación, no puede cumplir ninguno de sus derechos. Esto ha sido muy importante para las nuevas causas ambientales que hay. Y es que yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar en los temas ambientales, yo tenía un amigo que era un académico, que él decía: cuando nosotros vamos a los territorios, estoy hablándoles de esto hace como 40 años, vamos a los territorios y ya sacamos una lista de qué es lo que está pasando en el territorio, y la gente dice, no tenemos alimentos, no tenemos, y va listando, no tenemos problemas de salud, no tenemos la carretera, listan dice, hacemos una lista de carencias, y nosotros sabíamos más o menos en dónde colocar cada cosa. Por ejemplo, no hay carretera, infraestructura. Tenemos mucha gripe o muchos problemas de los ojos, salud. No llegan los maestros, los niños son analfabetos, educación. Pero él decía, después de hacer estos ejercicios, había un chorro larguísimo que no sabíamos en dónde poner. Esos eran los ambientales que estaban afectando a todos los otros.
Entonces, lo que ha pasado en estos últimos 50 años es que se ha aprendido a ver que lo ambiental condiciona todos los derechos humanos. Es de alguna manera un derecho sinérgico, es un derecho que si hay incumplimiento, sinérgico en lo perverso, ¿no? Si hay incumplimiento, no se pueden cumplir los derechos humanos. Ahora diría que también es sinérgico en lo no perverso, también es sinérgico cuando hay un ecosistema que es sano, que tiene río, agua sana, que tiene aire puro. En general hay menos enfermedades. Digo en general porque siempre hay excepciones, ¿no? Pero en general la salud está mejor. En general hay menos violencia. En general hay mejores condiciones de las relaciones intrafamiliares. No es nada automático, porque sí me parece muy importante que no hagamos apología de unas realidades inexistentes. Hay muchos territorios que están muy marginalizados en donde no está la minera y sin embargo la gente está muy mal. La gente está muy carente porque el sistema funciona, los sistemas de despojo son bastante más complejos. Ahora, esto que es sacado por un relator, esto de John Knox, que nos dice, si nosotros queremos disfrutar los derechos humanos, tenemos que tener un ambiente sano, nos coloca en unas agendas ambientales prioritarias. De hecho, la Corte Internacional de Justicia dijo en un informe, que no me acuerdo cuál es porque por algún accidente lo borré, dijo: el medio ambiente no es una abstracción, sino que representa el espacio vital, la calidad de vida, la propia salud de los seres humanos, incluyendo a las futuras generaciones. Y entonces los temas ambientales se vuelven como una cosa como muy fuerte. ¿Cuál es el salto que se da cuando hablamos de los temas ambientales y los de la naturaleza? Ahí hay un salto muy grande, hay un salto gigantesco. Yo trabajé en la Asamblea Constituyente y a mí me decían dentro de la Asamblea Constituyente, pero ¿por qué vamos a poner derechos de la naturaleza si lo que podemos poner es reforzar las normas ambientales? O sea, porque si de lo que se trata es de proteger el todo, de proteger el entorno, podemos reforzar los temas ambientales. Y el salto que se dio fue un salto más complejo que puedo plantearlo después, pero nos permitía identificar que muchos de los grandes desastres ambientales no necesariamente afectan directamente a personas. Y en el tema ambiental uno tiene que justificar y establecer el vínculo con la persona humana, porque el derecho ambiental es un derecho que protege a la persona humana. Ahora estamos haciendo un trabajo muy fuerte para tratar de proponer que no es solo la persona humana la que tiene que ser protegida. Puede ser que cuando hay un derrame no viva ninguna comunidad allí y no significa que no ha habido un desastre, ¿no? Y entonces, a partir de los últimos 50 años han habido algunos conceptos que han ido asaltando, que han ido llegándonos, digamos, y uno de ellos es el concepto de la estabilidad de los ecosistemas. Y en el concepto de la estabilidad de los ecosistemas logramos encontrar que en un ecosistema hay un conjunto de comunidades, no solamente, muchas veces hay comunidades humanas, pero no necesariamente hay comunidades humanas, sino que hay comunidades no humanas que habitan el lugar y que interactúan y mantienen sus ciclos, sus flujos de energía, y que son sistemas muy complejos. Y esos sistemas muy complejos son los que de alguna manera explican cómo son las relaciones con el ambiente, hasta dónde ese ambiente es saludable o no es saludable. Es decir, estamos dando el salto en donde quien nos reporta si hay un daño ambiental es la comunidad que denuncia, que es lo que había pasado antes, a un salto a entender qué es la relación que pasó dentro de ese ecosistema. Y el ecosistema es así como se define. El ecosistema en la Convención de Biodiversidad se define como un sistema complejo de comunidades vegetales, animales, de microorganismos, y muchas veces hay o no hay, de personas humanas que interactúan como una unidad funcional. Es un poco limitado el tema de esta visión del Convenio de Biodiversidad, porque aquí un indígena puede decir, o sea, la montaña no es parte del ecosistema, porque la montaña no es ni animal ni vegetal. Y entonces esas son las discusiones que están habiendo ahora. La discusión ¿es parte de la biodiversidad la laguna o solo los pescaditos? Es una discusión como muy rica en donde están interviniendo muchos científicos, pero sobre todo están interviniendo comunidades, porque lo que se ha aprendido ya no es los últimos 50 años, yo diría que en los últimos 30 años se ha aprendido mucho el tema de dónde está el conocimiento. Hay un investigador español que se llama Máximo Sandín,
que él dice que gran parte del conocimiento sobre lo que pasa en la naturaleza no es descubrimiento de sabios, dice él, no es descubrimiento de sabios ni de personajes providenciales. Él dice, es el resultado común de conocimientos obtenidos y compartidos por una comunidad que vienen de la observación, que vienen de la experiencia, que vienen de la experimentación y que han sido acumulados de generación en generación, que persisten en el tiempo. Ahora tenemos el gran defecto de decidir que esos son saberes de comunidades, porque de todas maneras la ciencia es la que se reproduce en las universidades. Y esto es tan fuerte que yo trabajo ahora dando formación sobre derechos de la naturaleza en programas con comunidades, porque el proceso en el que estamos es de reconocer que el pensamiento experto está en las comunidades y no me puedo salir del hecho de que todos los docentes diferencian el conocimiento del saber. Y yo les digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no es conocimiento el de la experiencia, si así es como nace? Entonces hay una serie de justificaciones y entonces el acuerdo estratégico para no pelearnos es reconocer que el conocimiento y el saber tienen un nivel equivalente. A mí me gustaría mucho más que se reconozca que el conocimiento, que hay ciencia en los mundos indígenas, que tiene unos procesos de verificación y unos procesos de elaboración distintos, pero que no son por eso, no están por eso un poquito degradados. Y ese poquito degradados es lo que les hace ser solamente saberes, ¿no? Ahora, si nosotros partimos del hecho de que la naturaleza es un sujeto, ahí llega la gran reflexión. Si es un sujeto y nosotros queremos llevarlo a una corte, ¿quién es el que puede explicarnos qué es lo que pasa con la naturaleza? Yo como abogada estoy trabajando en varios casos sobre derechos de la naturaleza y la verdad es que me va muy bien cuando invito a científicos que nos expliquen cosas. Invito, no sé, a expertos en mariposas, que aquí tienen un experto en mariposas, porque conmueven, o sea, pueden explicar cómo es la diversidad de las mariposas, o por ejemplo las ranas. Las ranas son un bioindicador impresionante, porque las ranas son muy sensibles a los cambios climáticos, pero el proceso en el que yo estoy trabajando ahora es lograr que se entienda que la naturaleza es un sujeto y el ser un sujeto necesita traductores, necesita intérpretes, no es un ámbito de conocimiento, es alguien con quien hay que dialogar. Y por suerte hay mucha gente que sí dialoga con la naturaleza. Por suerte hay gente que se conecta y al conectarse logra estos niveles de comunicación. Ahora, en el mundo real del derecho y de la justicia ambiental, ha pasado cosas muy importantes y han pasado cosas que empiezan a cambiar el mundo, el momento de tomar decisiones. Algunos de esos han pasado en Colombia. Por ejemplo, los derechos bioculturales, no es que se inventaron los colombianos, porque ya se habían mencionado en muchos otros procesos, pero Colombia le dio un impulso muy grande a entender que hay unas comunidades que tienen unas relaciones y que los derechos no solo son culturales, sino que son bioculturales y que el río es parte de ese derecho biocultural. Pero hay otros conocimientos que no ocurren, ¿no? Me voy a saltar ahora rápidamente al mundo de la regeneración, porque en el mundo de la regeneración hay muchos conceptos que yo creo que corresponde darles como muchas vueltas, ¿no? En el mundo del derecho, la regeneración es vista como reparación. La regeneración es uno de los componentes de la reparación, porque cuando uno quiere reparar, cuando uno se plantea regenerar lo vivo, me parece que la reparación amplía el horizonte, y amplía el horizonte porque en la reparación en derechos humanos se habla de 5 elementos. Uno habla de restitución de derechos, uno habla de rehabilitación, uno habla de compensación, uno habla de satisfacción y uno habla de no repetición. Es decir, la regeneración no solamente puede ser mi pequeña responsabilidad ahora, sino tiene que haber garantías de que no se vuelva a repetir las cosas que provocaron destrucción, de que la reparación sea satisfactoria. No es que yo quiero regenerar mi agua limpia y lo que hacen es traerme un bidón de agua, eso no es reparador para mí. Uno habla de compensar lo que ha perdido, y a veces ha perdido muchos placeres que no logró tener. Uno habla de rehabilitar las relaciones, y digamos es como muy complejo, no se restringe solo a permitir
que algo se regenere. Y esto en el contexto mundial es muy importante, porque los daños que se han provocado en el mundo son grandísimos. Nosotros tenemos un caso en el Ecuador, y lo voy a decir rapidísimamente, un caso que es el caso Chevron Texaco, en donde, como estamos en un juicio, hemos tenido que cuantificar los daños. Y entonces a mí me pesa mucho cuando hablo solo de regeneración, porque el daño ha sido muy grande. Hay mucha gente que está enferma de cáncer. El nivel de cáncer en el Ecuador, en la zona petrolera, es 3 veces más alto que el de las ciudades más contaminadas, que puede ser Quito o Guayaquil, 3 veces más alto. ¿Y cuánto cuesta curarse de un cáncer? O sea, ¿qué es regenerar el cáncer? ¿Es pagarle el tratamiento de cáncer? O sea, ¿quién le devuelve la salud? Y puedo mencionar todas las aguas salinizadas, porque cuando se saca petróleo se echa sal en las aguas. Ese es un proceso que uno dice, ¿cómo puede ser posible? Sí, es posible, porque el petróleo está mezclada con agua salada. Y entonces, ¿cómo vamos a recuperar, a desalinizar esos ríos? Desalinizar el mar es carísimo, es carísimo. Hay plantas que desalinizan el mar, eso es casi imposible, hablar de recuperar esos daños que han sido colocados. Y entonces, a mí me gustaba mucho la reflexión, hay una reflexión que se dice, y se las voy a leer, dice: acá en el sur, donde más se muere, la vida parece más fácil y al mismo tiempo más dura. Las cosas sencillas llevan su tiempo y las proezas, en cambio, son cotidianas. Donde se lleva tantos años así, sin embargo, todos los días los cambios te acompañan. Y he pensado mucho en la pregunta que era una de las preguntas más lindas que me pasaron, y es que era, ¿dónde están esas experiencias que a uno le mueven? Y quería terminar con una frase de mi padre, porque quería permitir que haya por lo menos 1 o 2 preguntas. Una frase de mi padre que él decía: hay tantas experiencias como estrellas en el cielo, pero hay más esperanza que cielo. Y eso es lo que está pasando en procesos como ahora vemos. Cada una de las personas de los foros que he visto, de los asistentes más que de los ponentes, llevan consigo un montón de experiencias maravillosas que deberían ser las que estén aquí hablándose. Pero sí creo que es muy interesante lo que está pasando, que es contribuir a todo este proceso de enriquecer este gran cielo y de saber que no todo está perdido, como dice Fito Páez, que no todo está perdido y que todavía hay mucho por hacer. Y he decidido quitar algunas cosas porque quería plantear, si es que ustedes quieren hacer alguna pregunta, y dado que ahí hay una pantalla que dice que ya tenemos que terminar. Si quiere alguien hacer un comentario o una pregunta. Me parece muy antipático cuando uno habla todo el tiempo y no me di cuenta del tiempo. Dale, en voz alta o con micrófono, no sé. Gracias. Buenas tardes, Esperanza, muchas gracias. Tengo una pregunta, pero viene con un contexto previo, porque me resonó mucho esto de el sujeto de derechos que también participa en un juicio. Yo hago parte de una organización que se llama Pluriversa y usamos un concepto que se llama provocaciones, y queremos provocar como proyectos y pilotos extraños. Y tenemos uno que es de darle voz y voto al agua usando inteligencia artificial, pero entrenada con las visiones indígenas muiscas, que tienen una cosmovisión del agua muy importante acá en Colombia. Entonces, es una provocación en el sentido que queremos buscar como fondos para realizarlo, pero eso tiene un montón de temas éticos y de problemáticas también, de por qué inteligencia artificial, pero me aprovecho el espacio para preguntarte qué tipo de sensación te genera, o crítica, o… Realmente me encanta, y quiero contarte que en el Ecuador nosotros hicimos una consulta popular por el agua, y el sujeto era el agua, y repartimos los votos de acuerdo a las cuotas de agua que tenían los campesinos. Generó mucha confusión, porque hay campesinos que el agua, en el régimen de distribución del agua del campo, tiene cuotas de agua. Y entonces, con más cuotas de agua, la persona que era la custodia o la guardiana de esa agua, obviamente los campesinos eran aliados del agua, tenían un número de votos, y así podíamos determinar si había o no había un proyecto minero. Y claro, la minera quería cuotas de agua, pero no las tenía porque era una zona protegida. Entonces logramos avasalladoramente hacer que el agua gane, pero claro, aquí el tema es, tiene voto, tiene hasta voz, pero necesita traductor.
necesita un intérprete, porque si no, no puedes acudir a las cortes. Nosotros estamos jugando mucho con el tema de la representación del agua. Es una cosa súper subjetiva, pero creo que son cosas con las que tenemos que aprender y digamos, tenemos que bregar. Y sí debo decir que hay muchas cosas de los pueblos indígenas que son, por ejemplo, en regeneración súper inspiradoras. Hay un personaje en el mundo andino que se llama Incari. Incari esto es una leyenda. Se dice que cuando llegaron los españoles no solamente mataron a Atahualpa, mataron a los indígenas y demás, sino que mataron a este ser que era el regenerador por esencia, el que curaba los territorios. Y lo que hicieron los españoles es partirlo en pedacitos y tirar uno por acá la manito, por acá la cabeza, lo repartieron. Pero ellos dicen que el Incari tiene esta capacidad de regeneración, así como muchos animalitos, ustedes han visto muchos animalitos que uno le corta la cola y vuelve a crecer. Entonces ellos dicen que está creciendo y que está recuperándose y que está buscándose. Entonces, esa expectativa de una regeneración en donde la naturaleza es aliada es súper importante, y esa pregunta en donde tú dices quiénes son los aliados, creo que nuestros aliados tienen que ser estos traductores, estos intérpretes, estas personas que viven al lado del agua, aún sabiendo que no siempre, digamos, que vamos a tener, digamos, no siempre va a pasar. O sea, seguramente en una de las cortes va a presentarse algún minero, de hecho lo hicieron, a querer representar al agua. Pero es parte de una cosa, de una disputa de sentidos que está ya ocurriendo y que está ocurriendo en nuestro tiempo. Yo creo que en este tiempo, en estos temas de acercamiento a la naturaleza, han habido unos saltos maravillosos que uno no habría podido imaginarse antes. Bueno, Esperanza, gracias por tus palabras, por tu conferencia. Pero mira, pienso que hay un punto de inflexión más fuerte entre nuestro conocimiento y nuestra forma de vivir y el de los amerindios. Y es que tú sabes que no solamente está en la comunidad de los humanos y la naturaleza, sino en la comunidad de lo sagrado manifestado, por lo menos en este mundo medio en que existimos. Y ese nivel es el que abraza el contexto, el que engloba o abraza las otras dos comunidades. Es donde más lejos está ese conocimiento ancestral del conocimiento occidental. Es un saber hacer diferente y el más difícil de entender, y el que se estrella permanentemente en aspectos como la ciencia, la tecnología, inclusive lo jurídico. Ay, perdón. ¿Cuánta gente busca la cercanía? Creo que tenemos grandes aliados en las comunidades no indígenas. Bueno, tenemos grandes aliados. Los niños son grandes aliados, porque los niños nacen sabiendo que la naturaleza existe. Para los niños no hay esta contradicción. Yo sí creo que el problema es un problema de relaciones de poder, y las relaciones de poder son complicadas, contaminan a nuestros propios pueblos indígenas, o sea, no es fácil. Pero yo soy muy optimista porque veo que la curiosidad que hay es muy grande. Y diría yo, de hecho lo pensaba comentar, pero ya decidí saltarme, y es que en este esfuerzo de poder entender, de poder ser parte de los mundos naturales, hay varias pedagogías y herramientas que ya están ocurriendo. Y yo creo que ya cada vez nos sentimos más seres sintientes. Yo creo que ya cada vez reconocemos más que sí estamos conectados a los mundos naturales. Cada vez reconocemos más lo que Joseph Esterman dice: en el mundo amerindio no solamente funciona la razón, sino que funciona la no razón, que no es que somos irracionales, sino esas otras formas que actúan con los sentimientos y que actúan a veces con condiciones parapsicológicas. Esto de intuir si va a llover, pero esto de saber cuando uno está al lado del río, ¿quién no ha escuchado que le dice siento un dolor en el estómago? Esto de sentirlo en el cuerpo, o tengo un nudo en la garganta después de ver estos desastres, que es el reconectar más con estas facultades no racionales. Yo creo que la racionalidad, el individualismo, la competencia son nuestros verdaderos enemigos, pero creo que hay una contracorriente muy fuerte, y creo que está expresada, que yo la veo en todas partes.
o sea expresada en mucha gente que empieza a buscar, que empieza a tener otros encuentros. En ese sentido, pienso que lo más interesante es que estemos abiertos a estos horizontes un poco más de esperanza y un poco más de futuro, porque lo que sí no me queda duda es que el miedo es el peor consejero que hay. Lo que no me queda duda es que si seguimos pensando que todo está perdido, nos van a poner unas decisiones que antes no las habríamos aceptado. Van a decidir bombardear con algún tipo de moléculas al sol, que ya lo quieren hacer, de hecho ya lo están haciendo. Ahora se habla mucho nosotros tuvimos un presidente que decía, si no llueve y la naturaleza nos da guerra, le daremos guerra a la naturaleza. Creo que eso es lo que hay que evitar. Y creo que ya se acabó el tiempo. Muy bien, mil gracias Esperanza, muchas gracias por su asistencia, les esperamos en el panel de las 3 en 10 minutos, muchas gracias.